El 20% de las ventas se producen en la primera interacción. El 80% de las ventas necesitan más de un encuentro con el cliente para poder ser cerradas. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, soy director general de consultoría de Mercy Group y bienvenidos a mi podcast Ventas a la Carta. Hoy hablamos en el mercado de ventas con valor y ventas sin valor. ¿A qué nos referimos con ventas con valor y ventas sin valor? Aquellas ventas que se realizan con la exposición de un producto o servicio y no toman en cuenta al cliente, sus necesidades, ni sus problemas, ni sus situaciones particulares que les llevan a necesitar unos solucionadores para esas necesidades que ellos tienen. Entendiendo que las ventas no se cierran no porque el cliente no quiera comprar, sino porque necesariamente no tiene la información que requiere para tomar esta decisión acerca de la adquisición de un producto o un servicio. Cuando nos enfrentamos al proceso de ventas, hoy nos damos cuenta que el 20% de las interacciones con el cliente producen una venta en este primer encuentro, que se necesitan más encuentros para poder lograr cerrar en el 80% de los casos una venta. Por lo cual hoy hablamos de rutas de seguimiento con valor. ¿Ello qué implica? El entender cuáles son las interacciones que yo debo tener con el cliente, cuántas, cuál es el objetivo de cada interacción, cuál es la metodología que yo voy a llevar a cabo, cuál es el resultado esperado para él y cuál es esa condición de valor que le va a permitir a él tomar una decisión de compra favorable. Interacciones de manera permanente, podemos entender que los países que menos interacciones necesitan son los que más consolidados tienen un proceso de seguimiento. En España, una venta en el mercado B2B se requiere más o menos entre 3 y 4 interacciones para poder cerrar a un cliente. Mientras que si hablamos de Latinoamérica, en Chile o Brasil, dos países que tienen muy desarrollados el contexto comercial, necesitan 6 o 7 interacciones. Colombia en este ranking se presenta en el puesto 70. Imaginemos cuántas interacciones requiere usted para poder lograr un cierre efectivo. Si nos encontramos, y estoy hablando de los 3 primeros países que posiblemente tengan menos interacciones para poder hacer un cierre. ¿Qué me pasa particularmente cuando hago consultoría? Me doy cuenta que las empresas no saben cuántas conversaciones, cuántos puntos de encuentro, cuántas interacciones deben tener con un cliente para poder cerrarlo. Si usted no sabe cuántas interacciones y no tiene determinado un objetivo para cada interacción, para dotarle de información y darle valor a su cliente, ¿cómo espera poder mejorar su sistema? ¿Cómo espera reducir el número de encuentros con el cliente para favorecer un cierre mucho más grande en menos tiempo de lo que usted está viviendo ahora en esa curva de ventas? Entonces mi invitación es a las empresas que hoy están desarrollando la actividad y que se dan cuenta que sus ventas les tardan varios encuentros con el cliente para ser cerrado, determine cuáles son ese número de interacciones, determine cuál es el objetivo que va a poner en cada interacción, qué le va a otorgar de valor al cliente. No podemos pretender hoy en el mercado que el obtener la información del cliente de si tiene plata o lo va a comprar con crédito, si le gusta este color u otro, o si es un amante de la marca, le esté proporcionando valor a la persona a la que yo le trato de ofertar este producto o servicio. Eso es ingenuo. Eso le da valor al vendedor, pero no le da valor al cliente. Hoy tengo que tener muy claro cuáles son los elementos que le van a propiciar valor a este cliente para que el cliente tome la decisión de compra. Por ello necesito saber en cada paso, en cada interacción, en cada encuentro, qué voy a ofrecerle para que él tome o se dote de información que lo lleve necesariamente a culminar una compra conmigo. Me pasa mucho en el mercado de moda, ¿cierto? Cuando están atendiendo, porque esto sirve no solamente para el canal presencial, sino para el canal digital, que cuando están interactuando con el cliente ni siquiera saben en las conversaciones cuántas conversaciones o qué deberían decirle, se vuelve un copy-paste. Hola, ¿cómo estás? Te llamo para preguntarte, ¿tomaste la decisión de compra acerca de mi producto o servicio? Y son 5, 6 o 7 llamadas hasta que el vendedor definitivamente desiste porque dice, no, lo he llamado 6 veces y él como que parece decirme que lo llame la otra semana, pero no tiene la menor idea, ¿cierto?, de por qué no le está comprando. No le compra porque no tiene una ruta organizada. El que tiene que tener la ruta organizada es la compañía. Es el director comercial el que tiene que ponerse al frente para poder tomar en consideración cuántas veces tengo que llamarlo y qué información le voy a dar para poderlo cerrar. Esto hace eco en algo que es muy importante y que yo creo que es lo definitivo a la hora de considerar un ejercicio de más velocidad en los cierres de venta. Y es que cuando yo conozco cuáles son todas estas interacciones, a lo que nosotros denominamos curva de ventas, es decir, el tiempo y las interacciones que me tarda con un cliente poderlo llevar a un cierre, yo puedo optimizar la ruta porque puedo empezar a entender el cliente qué me está demandando en información y en la medida en que yo vaya
proporcionando mucho más valor a las conversaciones que están teniendo mis vendedores o mis ejecutivos comerciales con el cliente en cualquier canal, en el de WhatsApp, en el presencial, en el tienda a tienda, en el de visita, el canal telefónico. Cuando yo entiendo esto, pues puedo mejorar y argumentar mucho más cada interacción teniendo un objetivo claro con un volumen de conversión que esté buscando. Entonces la invitación es, entienda usted en su mecánica comercial cuáles son todas las interacciones que le están llevando a un cierre, dótelas de valor, dele información al cliente, es el mayor valor el que hoy está reclamando el cliente, vuélvame inteligente para poder comprar su producto. ¿Cierto? Cuando usted me vuelve inteligente y me coloca un objetivo a cada llamada, seguramente la dominancia del vendedor en esta ruta puede ser mucho más eficaz, mucho más efectiva y lograr un cierre en mucho menos tiempo. Haciendo un resumen de las acciones que se deben tomar para poder construir esta ruta de seguimiento con valor, indicaré como los principales puntos. Primero, tener un CRM. Porque usted no puede medir las interacciones si usted no tiene una herramienta que le permita objetivamente poder medir cuántas veces se tiene que comunicar con el cliente y cuál fue el resultado de esa interacción. Lo segundo que me parece importante es que empiecen a rastrear juiciosamente cuántas interacciones me tarda cerrar con un cliente. ¿Cuáles son esas manifestaciones de objeción que puede llegar a tener el cliente en algún momento sobre la no compra de un producto o un servicio? Eso me parece absolutamente relevante porque muchas empresas no consideran los éxitos como la parte más importante del proceso comercial, pero nunca llaman a los que no compraron, ¿cierto?, para poder entender las razones de no compra. El éxito dice muy poco de lo que hay que mejorar en la gestión. Lo que dice mucho de lo que hay que mejorar en la gestión es todos aquellos que no me compraron, ¿cierto? Entonces ese sería un tercer paso que me parece muy importante. Y el cuarto paso es empezar a determinar cuando yo ya tengo cuáles son las interacciones, cuál es el objetivo, cuál es el medio que voy a utilizar, cuál es la mecánica comercial, voy a entrar, voy a saludar, cuáles son las preguntas de valor que voy a realizar para obtener la información del cliente y poderle dotar de información al cliente que necesita de manera vital. ¿Cuál es el objetivo de conversión que tengo? ¿En qué momento yo entiendo que esta llamada cumplió con el objetivo o no? ¿Cuáles son esas métricas o esos KPIs que voy a determinar? Y al final, ¿cuál es el elemento de valor que yo le voy a transmitir al cliente para que él sienta que no solamente estoy interesado en que me compre, sino que lo estoy volviendo inteligente? Esto lo debo determinar para la interacción 1, que puede ser una llamada telefónica, un WhatsApp, para la interacción 2, 3 o las que le tarde con el cliente poderlo cerrar. Al final, cuando usted decante este proceso, va a tener unas etapas de la gestión que le van a permitir tomar decisiones sobre qué debe hacer para poder mejorar. Esos son como los pasos que yo considero importantes a la hora de gestionar una ruta de venta y una ruta de seguimiento con alto valor para el cliente. Mi invitación final es, si en algún momento tiene alguna inquietud, duda, conéctese con los datos que se encuentran aquí abajo y pregúnteme. Este podcast estará disponible cada 15 días. Hasta pronto.